Iniciamos Pelotazo al 10 con Don Carter. ¿Cómo estamos? Sonó bonito, con Don Carter. Bien, Bien, tal cual. pues, bien, señor, bien. Protegido entonces. Absolutamente. Porque yo sé que vengo a un lugar que voy a estar muy vulnerable. No, ¿por qué tanto? Porque no tengo idea de fútbol. ¿No te cacho gusta? de fútbol. No, nunca me ha gustado, fíjate, nunca me ha gustado. ¿Y sabes por qué? Yo creo que no me ha gustado porque yo soy muy malo. Ya. Entonces cuando hacían pichanga en el curso, era el último hueón que quedaba y nadie quería tenerme en el equipo. Entonces como tenían obligación de incluirme, me ponían al arco. Siempre pone el arco, por el mano. Puta, siempre el mano largo, entonces, y me metían todos los goles y todo, me insultaban, puta, que soy maricón, que no te tiraste, entonces le agarré como una adversión nomás al fútbol, pero no, nunca me ha traído, te digo. Bueno, evidentemente los partidos internacionales de Chile o partidos buenos, importantes, sí los veo, pero no entiendo nada cuando es un penal o un foul, esas cuestiones no cacho mucho, cuando está adelantado ese, bueno. Lo que me parece mucha curiosidad a mí es que todos los buenos son técnicos cuando están viendo el partido, ¿te fijáis? Todos Yo son la hubiera raja. sacado a González y lo hubiera puesto acá en vez de Monarde, no, que Monarde no, y te dan una serie de explicaciones que yo quedo colgado nomás, pues, no entiendo, weón, ¿ya? Entonces, a mí me gusta el cricket, el polo, ¿Ya? esos son weas que yo hago, po, golf. Me parece bien, me Sí, sorprende. bien del pueblo, po. Sí, claro, bien del pueblo. No, estoy weyando. No, Cuando no hago tú- nada de deporte, con cueva la paja, güey. ¿En serio? Sí, Pero sí. un buen deporte. Tiene No, mala prensa, ¿no? fíjate, cuando joven jugué waterpolo. ¿En serio? Sí, en serio. Ya. Eso fue el único deporte que he hecho y natación, evidentemente, porque tenía que hacer las dos cosas. ¿Y esa es la única agua que hay tragado? No, he tragado más agua. Ah, Y ya. me han hecho tragar agua también. También, Sí, ya, sí, bueno, yo sé. salud. Tú recién hablabas de la época del colegio. Mm. En esa época estamos hablando de qué año. No te quiero tirar No, a si partir. yo soy viejo, yo tengo 76 años. ¿En serio? ¿En serio? Te ves más joven. ¿Cuál es el Sí, secreto? todo el mundo. Ya, El amor propio. eso, muy bien. No, sí, yo sé que tengo la suerte de tener los genes que tengo, pero no, si soy viejo. Imagina, cuando yo jugaba waterpolo tenía que haber sido como 12, 14 años por ahí. Y dejé de ¿Y jugar. ahí te ponían al arco también? No, ahí Ay. no, fíjate que como yo era chico, pataleaba harto, y así que siempre me ponían, entonces aquí en el waterpolo ponen en el arco, ponen al huevón que va a buscar la pelota y la tira a su equipo. Y ese huevón siempre era yo, porque pataleaba como loco y llegaba primero. ¿Patalea con Chico, pues, cuántas piernas? no, la otra me la morné en la cintura porque me tiraba para abajo. Ah, por el puta. peso. Sí, Sí, exacto. nada que El hacer. peso. No, pero como te digo, es lo único que he hecho en mi vida de deporte. ¿Ya? Además que antes eran reflojos los profes de educación física. Pues, Están weón. todos guatones, weón. No, y además tiraban la pelota y ya hagan una pichanga y se ponían a leer el diario, weón. Ahora no, te hacen saltar, subir cuerdas, hacer montones. Yo en la universidad hice más deporte que aquí, weón. Y gimnasio después ya grande, nada. No, una vez cuando me dio un infarto, tomé como 6 meses una cuestión de gimnasia, pero era para los infartados. Eran puros viejos y yo entre ellos ahí corriendo, haciendo ejercicio de a poquitito. Pero después dejé y el doctor me dijo, ya no, ya está bien. ¿Y hace cuánto te dio un infarto? Hará como 15 años atrás más o menos. Harto. Sí, más o menos 15, sí, porque mi nieta todavía no nacía. Vamos a los inicios. ¿Cómo aparece Juan Alcayaga en el teatro? Mira, yo soy de Antofagasta, me vine muy chico para acá. En Antofagasta no había, en esa época, bueno, y ahora igual debe ser, cero cultura. Entonces te hacían leer lo de teatro, lo típico, algún teatro chileno, de repente el siglo de oro español, teatro griego, para hacer las pruebas, nomás no entendía nada, nadie te explicaba nada. Y un día mi hermano mayor llega, que en ese tiempo no había universidades, entonces mis hermanos se venían a Santiago a estudiar a la universidad. Y llega mi hermano mayor y que era muy amigo de, ay, ¿cómo se llama este actor que es reconocido? Bueno, que también era de Antofagasta y hacían La Pérgola de las Flores. Entonces fuimos todos en familia a ver La Pérgola de las Flores. Y tuvimos la suerte de quedar en la primera fila, entonces yo veía el pianista, el baterista y todo, y veo un decorado maravilloso en un teatro antiguo que era cine y que lo adecuaron. Y a mí esa cuestión me envolvió la película. Bueno, después tuve la suerte de trabajar con la Carmen Barro. Yo le contaba, Carmen, yo entré al teatro por eso. Yo te vi cuando era jovencita aquí haciendo todo esto. Y eso me cautivó, weón. Y siempre me quedó ese bichito. Después ya me vine a Santiago, ya uno tenía la posibilidad de ver más teatro y toda la cosa. Y yo fui buen alumno. Y cuando postulé, ponte tú, lo primero que tenía, sociología, periodismo, historia, teatro, lo metí por si acaso.
Entonces, en aquella época no es como ahora, había un puntaje mínimo para entrar a la universidad. No había tanta universidad, en ese tiempo los alumnos eran alumnos, no clientes, ¿ya? Y entonces yo saqué un buen puntaje y yo podía elegir todo eso, de cualquiera me inscribía, ¿entendí? Y claro, yo me cachetoneé con mis papás y en la Universidad del Norte habían abierto sociología. Entonces, manda para acá y yo no me quería ir de Santiago. Y fui a inscribirme y sabí que me bajo, veo teatro y me pongo teatro. Jugándome la posibilidad de que me dijeran que no, porque después había un examen para ver si eres apto o no, porque yo no Claro. voy a decir si tenía problema en la columna, escolio, cualquier cosa. Bueno, pasé todo eso y como una presión, mis viejos, qué buena la foto, como una presión para que cambiara, porque todo, ¿cómo vas a estudiar teatro? Que maricones, drogadictos, curados, en ese tiempo era así la cuestión. Entonces, para presionarme, dice, no, si quieres estudiar teatro, te las arreglas tú. Y como tenía buena onda, o sea, buenas notas, me presenté, quedé en el examen. ¿Y cómo lo hago ahora? Porque en ese tiempo la universidad era gratis, pero había algunas cosas, unos gastos. Entonces postulé a una beca de alimentación y de, ¿cómo se llama? Tenía un nombre que te daban para comprar un colchón, para comprar libros y cosas así. Y voy, mi segundo apellido es Sasso, con doble S. Entonces voy a ¿y ¿cómo se llama esta señora que te ve la condición social tuya? Asistente La social. asistente social. Y me dice, oye, ¿tú eres hijo de la Mantina Sasso? Me dice. Sí, le digo. ¿Tú eres Juanito? Me dice, el chiquitito, ese sí. Sí, le digo, ¿por qué? Pero si yo te conozco de chico, dijo, que bueno que está. Y le conté, no, que no quieren que yo estudie teatro, entonces me conté ya. Y pucha, pasé piola. Entonces me dio alimentos, me dio para. Yo vivía con una hermana, me dio para, ¿cómo se llama? Arrendar una pieza, se suponía, ¿no? Entonces me mantenía más o menos bien, pues así que ahí ya seguí teatro y no tuve problema. Yo en un minuto pensé, yo voy a asistir y voy a cambiarme nomás. Y bueno, creo que no me equivoqué. Tengo la suerte de ser uno de los pocos de mi generación. No, mi generación fue buena, fíjate. Casi todos estamos viviendo de lo que estudiamos. Porque después vinieron otros, empezaron a salir institutos, otras universidades que sacaban era re fácil. Pizarrón y una sala vacía y chao. Entonces, tuve la suerte, te digo, de que me fuera bien y estuve, tengo una estrellita, parece que siempre me ha tocado, he estado en el minuto justo sin buscar nada, weón. Yo no he buscado nunca ni una wea, todo me ha llegado así. Y de ahí a la televisión. Es que yo estaba haciendo una obra de teatro en el Casino Las Vegas. El Casino Las Vegas es lo que es actual Teatro Teletón. Entonces yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba El violinista en el tejado, que fue un éxito, pero brutal. Estuvimos 2 años, imagínate, en funciones. Y ahí me vio Jorge Pedrero, el chino Pedrero. Entonces me mandó un recado con un mozo y yo lo llamé y era para ofrecerme un personaje en el show de Pepito TV, para entrar a trabajar con ella. Y entré pues, a trabajar, yo hacía un personaje que se llamaba Churrubustiaga, ya, con el Flaco Alarcón. Y después lo cortaron porque se suponía que yo era para servir los chistes al Flaco y terminó al contrario. El Flaco me servía los chistes y el chistoso terminé siendo yo. Entonces, y era un concursante que le hacían las preguntas más increíbles y el weón se las sabía. Entonces empieza a comprar la orquesta del canal, se compró el canal, se compra las modelos, me compré a Pepito TV, entonces, así fue la weá. Entonces me llamaron ellos a una reunión y me dijeron, mira Juan, la idea era esto, pero resultó lo contrario. Entonces vamos a matar el personaje. Y ahí, en un concurso que se suponía que así como si lo sabe que antes que tú corrías a una campana, yo corría y me pegaba en la cabeza y perdí el conocimiento. ¿Entendí? Entonces, mira las weas que son. Entonces, yo mismo me iba a representar a un primo y yo era hippie. Entonces me vestían como hippie y toda la wea y volaba, el weón perdió toda la plata y así mataron el personaje. Y ahí me quedé trabajando con ellos un tiempo. Todavía no llegaban más actores, eran los 4. Alarcón, Pedrero, Rabani y la Gloria, y la Maite en 5. En ese tiempo estaban ellos. Y así que ahí fue mi entrada a la televisión y de ahí ya me empezaron a llamar a otros lados, a hacer otras cosas. Con el Happening estuve como 3 años, fíjate. Y haciendo de todo, haciendo de todo, porque también ayudaba en libreto, hacía otras cosas. ¿Y de ahí al mundo del profesor Rosa? Mira, del Canal 7 yo me fui al Canal 4 de Valparaíso. En ese tiempo, te estoy hablando de hartos años atrás, el canal de Valparaíso estaba en el centro de Valparaíso. Y hacía un programa con la Patria Undurraga que se llamaba Para Saber y Jugar.
Entonces, como yo venía del 7, me trataban así como, oye, tremendo actor, que venga para acá y que se haya venido. Y yo la verdad que fui porque ya 3 días dejaba grabado toda la semana y me pagaban súper bien, po. Entonces me hacen en una casa, me hacen un recorrido, mire, aquí está la oficina, contabilidad, tal, tal, y vamos al subterráneo, y me dice, aquí está tu utilería, y Iván Arena, me dice, el encargado de la utilería. Ahora, en ese tiempo nadie hablaba, profesor Rosa, nadie lo conocía, nada. Entonces, y esas cosas de la vida, juntamos muy bien, y pasó el tiempo, y él empezó a hacer o sea, lo sacamos dentro del mismo programa nuestro, y, y después nosotros nos fuimos, él se quedó trabajando con Corporito, no sé, para contra los incendios. ¿Cómo se llama? Una corporación que hay, no me acuerdo en este minuto. Y él llegó a hacer el programa Santiago al 13. Y bueno, le fue bien. En un principio llegó a mi casa y me contó, oye, me llamaron del 13, a lo mejor tengo posibilidades, hagamos algo juntos. Ya, pues, y nos armamos todo un show en que yo iba a ser un maestro que le venía a cagar el programa, en el fondo. Y resulta que ellos le tenían todo programado, Valentín ya estaba listo porque Valentín había venido de trabajar con ping-pong infantil. Entonces ellos hicieron la dupla, o sea, a mí nunca me llamaron del 13, era la intención del profe. Y pasó el tiempo y como llevaba ya el profe como 2 o 3 años haciendo el programa, sí, porque yo estuve 16, sí. Y me llaman un día para hacer un personaje, pero no el profe, la productora, un cartero. Y de ahí fui, les gustó, me empezaron a llamar, a llamar, a llamar. Al final me dejaron como. Hicieron un focus group y yo salí también bendecido y quedé como personaje estable. Y entre tanto, yo era productor en la red. Entonces, y justo me echaron de la red y así que me fui de frentón a hacer libreto, a hacer todo en el mundo profesor Rosa. Y ahí quedé 16 años haciendo esa wea. Imagínate, pues, bueno. ¿Entregaste una carta alguna vez? Nunca, es que era una weá tan rara, weón. Imagínate, yo hacía un personaje realista. Don Carter tenía hijos, señora, porque yo hablaba, le pedía dibujo al profesor para llevárselo a mi hijo, el weón pelaba el ajo, de repente llegaba que puta, mi jefe me retó. Entonces era un tipo normal, ¿entendí? De medio pelo para abajo. Y entonces llegaba a la casa de un profesor con peluca roja, weón, que vivía con un pájaro que hablaba. Mira la weá rara. ¿Entendí? Sí. Entonces, además yo le tenía que traducir a este pájaro, weón, porque al principio el Pancho Osa hacía gereguere, agereguere, agereguere. Después llegó Claudio Moreno y este empezó a hablar, ¿no? ¿Me entendí? Entonces yo me tocaba traducirle, y ese es el lenguaje que hablan todos ahora de Buruburu. Claro. Entonces... Y que ayudó mucho así Garabato en televisión, sí, imitando a Buruburu. claro, sí, claro que sí. Bueno, mientras estuvimos en la Católica, eso se limitaba, pero después cuando nos fuimos a Vía X, puta, ahí era... En la mansión, ¿no? Sí, me duelen los cocos. ¿Qué? Me duele un poco. Ya, entendí esas weas que... Pero era, claro, la Mansión Rosa. ¿Y el nombre de dónde viene? Mira, no me acuerdo, no podíamos hacer el mundo profesor Rosa. No, Don Carter. Estando en Canal 13, improvisábamos mucho. Y yo nunca me he preguntado por qué me dicen don. Yo sé que en el campo el don es hueón. ¿Entendí? Porque tú dices don Juan, don Pedro, pero no don Álvarez, don... ¿entendí? Entonces un día me pregunta el profe, oiga, ya hace tiempo que está viniendo y nunca nos hemos presentado. ¿Cuál es su nombre? Y yo lo relacioné con Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, y Carter por las cartas. Sí. Entonces yo me llamo Jimmy. ¿Y Jimmy cuándo? Jimmy Carter. Le digo, igual que el presidente, igual que el presidente. Ah, qué bien, don Jimmy. Y empezaron a decirme don. Entonces yo para arreglar de repente, ¿pero por qué Jimmy Don Carter? Yo decía, no, Jimmy Donald Carter. Entonces ahí está el don, le metí. Pero de ahí surgió así, absolutamente improvisado. Igual que la Conchita se nos ocurrió así. Improvisábamos mucho, como te digo, por eso. Y ahí, claro, decías tú en Vía X, eso fue el 2011, Sí, ahí 12. ya nos pusimos más doble sentido, claro. Sí. Ahí ya es evidente el cambio que él lo toma, que es Sí, la decisión. no, lo que pasa que generalmente los libretos los hacíamos con, más que nada la parte más jocosa, la poníamos, entre todo la verdad, pero fundamentalmente yo, y el profe ponía toda la cosa de los conocimientos. Entonces cuando analizaba el programa, como queríamos hacerlo doble sentido, el único personaje que se podía disparar era yo, porque era el personaje realista. Entonces yo me puse bueno para el copete, para las minas, para huear ¿cómo se llama? En las casas de puta, porque el profe no podía hacerlo, No. ya estaba enseñando. Y el pájaro, Buruburu
era un niño que, ¿cómo se llama? Tergiversaba algunas cosas. Por ejemplo, cuando le contaba al profe, cuando yo lo llevaba a la casa de puta, ¿entendí? Entonces, no, fuimos a ver unas primas de Don Carter. Sí, ¿dónde? Que eran así, que no Que tenían eran pelo. pobres. Claro, que eran pobres, que no tenían plata. Entonces, así empezamos a disfrazar. Entonces, este personaje se agrandó. Se puso como le gustaría a Juan Alcayaga hacer, pues, weón, porque es la antítesis mía de Don Carter. Bueno, para el hueveo, para el copete. Y yo soy más tranquilo que la cresta, porque si yo no estoy trabajando, estoy en mi casa, weón, ¿entendés? Entonces, eso fue, y cada vez le fueron poniendo más picardía al personaje. Eso. Pese a eso, quizá el primer viral en la historia de Chile Mm. fue el profesor Rosa. El famoso Sí, video Guru Guru con el profesor Rosa. claro. Ese video dura 16 minutos. Claro, porque hay otra parte donde sales tú. Sí, Donde sale el tío Valentín, Valentín donde tú también. termináis diciéndole. Ahí salió un pantallazo al video. Ah, Tú le termináis diciendo a Guru Guru, ya vámonos con Vámonos, Marcelo. vamos con Marcelo. Ese par de hueones, dice el profe. Sí, todo eso está improvisado. Y eso nunca fue pensado para que lo grabaran. En aquella época, no es como ahora con todos estos adelantos, en aquella época se editaba en un máster. Entonces, como nosotros trabajamos sin Publio, podíamos empezar a las 8 de la mañana la grabación por el final del programa. Y después el editor pegaba, cortaban aquí y hacía. Entonces, muchas veces nos equivocábamos, pasaba algo, nunca paraban las cámaras. Seguían grabando y nosotros, wow, weón, me tenéis que decir tal weón, no, saco de wea, mira, aquí está. Y todo eso iba quedando grabado. Entonces, todo esto que salió en esos video prohibido fue real, pero nunca para ser emitido alguna vez o visto. Entonces, cuando el profe cumplió 50 años, nos invitó. Dije, ¿quién le va a regalar a este weón si tiene más plata que pelo en la raja? Entonces, alguien dice, oye, ¿y si le regalamos un video de chascarro? Ya, le dijimos al asistente de dirección que buscara. Weón, y el día antes del cumpleaños le preguntó, oye, pelado, ¿tenía el video? Ah, de veras, ese weón. Y bajó a la videoteca y esos 16 minutos fue lo que encontró. Y sacó así al azar. Pero podríamos haber llenado, y sería regalar una de 2 horas. Y fácil podríamos llenar unos 3, ¿cómo se llamaban antes? VHS. Claro. Claro, en esa época. Y por eso te digo, por lo apurado, la premura, hubo ese. Y ahora cómo se filtró, nunca supimos. Claro, para que lo Sí, filtró. pero yo siempre he pensado que la gente que lo filtró no fue con el ánimo de dañarnos. Yo creo que lo encontró simpático, así como tú, mira la talla buena, se la voy a mandar a este amigo y así empezó. Ta, 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 ta. ¿Te fijas? Pero no. Claro, en ese tiempo Iván y yo somos los más viejos y no cachamos nada de estas cosas. Entonces, yo sí, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Quién lo subió? Imagínate, había fax en aquella época y el fax del canal se llenó de gente, weón, no me vaya a creer, pero gente también en contra. Ahora la gente se caga de la risa, pero por ejemplo, sacaron una nota los profesores de la Universidad Católica de Valparaíso, diciendo cómo era posible que en la Pontificia Universidad Católica tuvieron estos personajes blancos, y la universidad se había propuesto tener un lado cultural muy potente, el único canal que daba ballet, de repente daba ópera, porque era más fácil promocionar el Vox, que se metían todos estos auspiciadores, pero ballet nadie. Entonces, lo más cultural que tenían ellos eran estas cosas almorzando en el 13 y nosotros. Entonces, que aparezcamos nosotros desdibujando los personajes. Y nos jugó a favor también, porque con el tiempo esos cabros crecieron y son los que nos ven y nos siguen ahora. Son más viejos y le hemos transmitido, bueno, y estando en Vía X, después de 10 años, salimos en Vía X y agarramos otra lanchada de cabros que no nos conocía, jóvenes, y nos conocieron ya más cochinos. Y ya que la cagamos cuando fuimos a Mentira Verdadera, porque ahí ya nos vieron en otra instancia. Y ahí, eso, cuando tú decides ya dar ese giro, quizás la mansión fue el inicio, Sí. pero ya Mentiras Verdaderas fue... Sí, es que, como te digo, recién te dije, yo no he buscado nada. Jamás me propuse contar un chiste. Yo en eso soy bien crítico conmigo. Esto lo puedo hacer, esto no. Y nunca me imaginé contar un chiste en televisión, menos. Entonces nos invitaron para contarnos por qué, para contarles a Eduardo Fuente, era que no nos conocíamos, yo sabía quién era, pero no nos conocíamos, para contar por qué nos habían echado de Vía X. Porque nosotros habíamos peleado con el dueño de Vía X por X razón y nos fuimos. Entonces me llama yo no quería ir. Le dije, no, le dije, me da lata. ¿Y qué programa es ese de qué? No, un programa de conversación, me dije Eduardo Fuentes. Y no, dile que estoy ocupado, me da lata. Es que el profe dice lo mismo, que si vas tú, va él. Y además pagan la entrevista. Ah, bueno, ya. Y fuimos. Fuimos a esa entrevista, nos entrevistaron, pero llega un minuto que abren el programa y para celebrar el cumpleaños de Eduardo Fuentes.
Y entran una torta, entran hueones. Estaba Claudio Reyes, vestido de mujer, con vestido- y empezó un hueveo ahí. Y hacen una ronda de chistes. Y cuando llegan a mí, yo de pudor, weón, digo, no, por favor, no, yo no cuento chistes. Sí, que cuente, empezaron. No, no, es que mis chistes son demasiado groseros. Le digo. Claro. Y cometí, no un error ahora porque pues, estoy viviendo de eso. Ahora es un chiste de blanco. Claro, quizá. un chiste blanco. Entonces, pero conté un chiste que fue trending topic. Y lo más curioso que Iván y yo te dije, somos los que no sabemos nada en computador, nada. Y baja un weón, y vamos a comerciales después de ese chiste, y baja un weón y me hace, bien, don Carter, su chiste fue trending topic, y yo no tenía idea, y me da vergüenza Y no sabía lo que era, preguntar. Y le digo, oye, Iván, le digo, ¿qué es lo que es trending topic? No tengo idea, weón. Me dijo. Y el cabro que estaba coordinando le dije, oye, weón, no, que su chiste en las redes sociales y todo. Y ahí entendimos y cachamos. Y estábamos en eso. Y don Carter, prepárese otro chiste, vamos. Ah, el profe también contó chiste, ¿entendí? Claro. Terminamos. ¿Te acordás qué chiste fue? No me acuerdo. Eduardo alguna vez dijo, voy a pedir para buscar con cuál fue el primer chiste que contaste. Y nunca pude. Bueno, Eduardo se fue, yo también me fui. Quedó el profe nomás ahí. Yo me fui al Mega. Entonces, nunca he sabido, pero sí, ese mismo día nos dijeron se pueden quedar y ya nos dijeron sí, que podíamos ir a contar chistes, todos los nos contrataron, pues, weón. Entonces, ahí nos pusimos de acuerdo con Iván. Él va a contar los chistes largos y yo los chistes cortos y un poquito más cochino en ese tiempo. Pero empecé de menos a Más más. cochino que los de. Claro, que lo otro. Así fue el Don Carter cochino. Han pasado 13 años. Po. Más o menos. Ah, lleváis la cuenta, yo no lo había sacado. 13, seguro, Sí, claro. pues de Mentiras Verdaderas Mm. fue Sí, durante el 2012. Mira, po. Ya ha habido una evolución, ¿En qué sentido decir tú? porque como- quizás el chiste que contáis el 2014 ya lo he contado tantas veces, no lo contáis el Sí, 2025. no, sí, algunos sí, pero les he puesto más. Lo que pasa es que en ese tiempo la gente no estaba tan abierta. Por ejemplo, había Sí, claro. un segmento de mujeres que no iba y le cargaba este tipo de chistes, ¿entendí? Yo cuando empecé a hacer los primeros shows, ¿cómo se llama? En rutina, yo cuidaba mucho porque había muy poca mujer. Ahora no, que ahora van mesas completas, despedidas de solteros, las mujeres huevean igual que ahora y ya no se arrugan porque uno se pico, nada. ¿Te fijas? Entonces, cambiado. Y algunos los he encochinado más y otros les pongo más color. Todo va así. Mira, aquí lo fundamental del chiste es el remate, pero lo que le ponga uno en el medio es de su cosecha. Va, claro. Es raro preguntarlo, pero ¿te sabe algún chiste de periodistas deportivos? De periodista no, pero sí de fútbol. Sí. Se puede echar garabato. Sí, dale. No, sí. Un huevón va pasando por una calle y dice, escuela de árbitros. Chuta, decía, yo siempre he querido ser árbitro. Y entra, señor, vengo a inscribirme, te lo sabes. Vámonos. Ya. Señor, vengo a inscribirme para la escuela de árbitro. Dice, Josecito, ven a inscribir este chuche su madre. Entonces, no, un momentito, yo no soy ningún chuche su madre. No vengáis, no clasifica. Para árbitro. Una oportunidad, me imagino, de en cada evento, porque la gente va con la expectativa Sí. del chiste más ordinario posible. Ojalá, porque yo fui el año pasado y andaba más o menos. Ellos porque no- saben. Entonces, ¿tú te sentís como presionado a tener que saberte un chiste Bueno, más ordinario eso- que antes? Sí, es verdad, porque si yo cuento un chiste muy blanco, de puta que está fome o que Claro. lo tienen amordazado. Por ejemplo, yo lo puedo decir, si yo ahora estoy de jurado en cuanto a el show. Y ahí ya porque bueno, que me rogaron, entonces yo sé hasta dónde soy y hasta dónde digo, pero digo algún doble sentido, pero no lo festino. Claro. Me hago el sorprendido, le tiro que él lo festine, el público o los otros huevones, ¿entendí? Y pero ¿de qué se ríe? ¿Qué dije? ¿Entendí? No, siempre, weón, como Claro, decía Coco Legrand. siempre es weón, siempre Sí. es weón, claro. ¿Y cuál es el chiste más ordinario que te sabes? No, el chiste más ordinario, no tan ordinario, sino que incontable ahora por como estamos ahora, pues sí, como contar un chiste de un homosexual ahora hay que tener mucho tino. Claro. El chiste que me cortaron justamente en la película Argentino Culeado, que me lo cortaron, cáchate los huevones. Se acerca el Pato Pimienta, parece que era el director, sí, y me dice, don Carter, quiero que cuente el chiste. Oye, que tienen buenas fotos, esta huevona no las tenía yo. El chiste más cochino que tenga, pero no lo cuente ahora para que se rían todos. Ya, sí. Entonces, ya llega un minuto que lo conté, po, y era que, ¿en qué se parece la mujer al bistec? Que cuando sangran hay que darlos vueltas, ¿entendí?
no está tan lleno, porque hay gente que le gusta más seco el bistec, Claro. pero se fueron por otro lado todo. ¿No? Y voy al estreno, me invitan al estreno, y al cóctel, todo bien la película, y yo no salí nunca. Y le digo, oye, weón, y nunca me... No, es que era muy pasado para la puta. Pero, weón, si tú me dijiste y si lo escuchó, ¿cómo no lo va a cortar antes? Pues, weón? No. Así que ese fue, pero ahora no lo contaría ni cagando. Ahora lo conté porque esta weá no la ve nadie. ¿Algu- ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Creo que haya escuchado el chiste parecido. Pero a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando chico también contaba chistes, pues. Contaba chistes de peruanos, de bolivianos. Y mis amigos me decían, algún día, weón, un pariente tuyo va a ser boliviano o peruano. Puta, y mi suegro es peruano. Se Mira, acabaron los chistes. ¿viste? Pero sí eran muy comunes los cabros chicos. Había un chileno, un peruano y un boliviano. La típica, y, siempre, po. y el chileno era el vivo y los otros eran hueones. Claro. Claro, eso es así. No, ahora hay que cuidar mucho lo que tú... Por ejemplo, yo antes decía, contaba siempre cuando, bueno, más grande, el chico me vienen a castigar. Cuando iban los dos espermatozoides conversando y uno le dice al otro cuánto falta para llegar al óvulo, no sé, recién vamos en la amígdala. Claro. O sea, bueno, no la puedo contar ahora. Aunque no, sí, podéis contarla, yo creo. Lo que pasa es que hay chistes que son muy, muy orejas. Son muy buenos, pero muy orejas. Entonces, ponte tú, yo Como no un cuento- chiste oreja, ¿eh? Por ejemplo, el de los mililitros de semen que conté yo. Se hizo tan viral que yo no lo pongo en mi rutina. Y mucha gente, a veces termino el show, la foto, y no contó el de los mililitros y te lo piden. Es que lo que le pasaba a Sandy, porque al final era un concierto, la cuestión, como Claro. venía a cantar, la gente coreaba los chistes. Pues, Claro, sí, era. Por eso te digo, hay chistes que en este minuto tú no podrías contar chistes de gangoso, No. de guatona, porque es un insulto en este minuto. Pero hubo una época, mismo Canal 13, Pontificia Universidad Católica, tenía sketch en Sábado Gigante y habían 2, 3 maricones. Y uno salía con el y amanerado y hablar y la gente se reía y no pasaba nada. Echaban tallas sobre las guatonas, los gangosos. Entonces, eso ahora imposible. Hacer mierda. Yo tengo chat de compañeros de colegio cuando salí, hace 25 años, de amigos de la universidad, y siempre aparece el meme de Don Carter y el pico. Al pico, claro. Ya me imagino, tú ya lo tenías guardado ya. Sí, no, pero bueno, de repente le pregunta al público pero el pico, ¿dónde voy? Po? ¿Dónde voy? Es que es muy fácil que caigan. Po. Tú, cualquier weá que le pregunte, y el pico. ¿Entendés? Entonces, tú, oye, ¿dónde está la calle ahumada? Y el pico, pum, te cae donde sea, en la comida, cualquier weá. Y eso, fíjate que gracias a Leo Caro, te digo, porque él fue el que tiró el chiste ese del pepino y quedó con el pico y después ahí ya lo tomó todo. Ahora todo el mundo le dice esa frase. Yo creo que ya después se van a olvidar que relacionarlo conmigo y lo van a decir nomás. Bueno, la medida que pasan las generaciones, pero ya Claro. entraste en la cultura popular, la frase Sí. y el pico es como el pato Yañez. El guan se enoja, pero bueno, Exactamente, sí, cagaste. sí, ya quedó ya. Los niños hacen un pato Yañez sin saber que eres tú, po. Exacto. Los que se acuerdan son tu papá o tu abuelo. ¿no? Exactamente, claro, eso es. Pues, bueno, yo sí que- Sí, pero ya, y también de repente la gente dice, ese chiste es de Don Carlos. No, si los chistes son, yo siempre saco, como en Il Postino, el Skármeta decía, la poesía no es de quien la escribió, la poesía es de quien la necesita y lo ocupa. Y el chiste es lo mismo. ¿Entendí? No es que este chiste lo contó tal persona. Ahora, cada uno le da su giro, su forma de contar, porque un mismo chiste muy bueno, otro buen sin gracia lo cuenta y lo caga. ¿Te fijáis? Entonces, ¿Pero nunca inventaste un chiste? no, siempre remates alguno. Todo lo que pasa entre medio, como yo alargo y la monono un poco los chistes, todo eso es mío. Todo eso es mío. Y no. O sea, si otro puede contar el mismo chiste con ese remate, no le pondría lo que yo le inventé. La otra vez estaba viendo una entrevista que le diste a Julio César Rodríguez, la reflexión sobre el pico. Porque tú decías que te sorprendía porque a tanta gente le gusta, po, y un tema tan tabú. Sí, pues. Yo Y así, creo- mira, yo creo que tengo la cueva. Ya me convencí, pero al principio no. El primero que empezó a decirme Eduardo Fuentes, weón, tírate nomás, me dice, porque a ti no te suenan groseros ni picantes los chistes. Me decía, no, ¿sabes, weón? Le decía, para que yo me carrile, weón, y haga. No, en serio. Claro. Después otras personas me dijeron, ¿cómo se llama? El Alvarito Sala fue un día a ver el show y después fue al camarín y me saludó. Me dijo, weón, tú eres el único weón en Chile que se puede parar en el escenario y decir todas esas weas y la gente te acepta. ¿Entendí? Y no te sale picante, no te sale. Y después me lo han ido repitiendo. Entonces, a lo mejor pasa por ahí el hecho que yo pueda decir esas weas y por el cariño también que tiene al personaje, quizás, como que le perdonáis. Pero si lo dice a lo mejor otro weón, te carga. Weón grosero, weón roto, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ese es el fenómeno. ¿Ah? Yo no veo más allá. Ahora que el pico le gusta a todo el mundo, es verdad. Y
como yo te decía recién, 13 años. Esto sigue, ojalá que por mucho tiempo, porque es un trabajo que le has dado una vuelta a tu trabajo. ¿Dónde lo que más te gusta de esta pega nueva? La pega nueva, mira, lo que más me gusta a mí es el teatro. Yo provengo del teatro, yo estudié teatro. Por mí volvería a hacer teatro, pero el teatro en este país no podéis vivir. Weón. Hacer una obra y que con cueva duráis un mes. ¿Entendés? Y además tenéis que hacer cooperativa, repartirte la plata entre los actores, y siempre parten, gana la boletera, gana el weón de las luces, esos van fijos. Y lo que quede lo reparten los actores. Entonces no es bien franciscana la wea. Entonces, por mí, yo volvería al teatro a hacer teatro. Hubo una época que yo gané harta plata haciendo teatro, pero las hacía todas. Escribía, dirigía y actuaba. Entonces, tenía mi propia compañía, Serotonina se llama. Pero actualmente te digo el chiste, y me gusta, fíjate que me gusta estar en esa relación que se produce, que no se produce en el teatro, que es más abierta con el público. En el teatro está la cuarta pared y ellos son los que husmean para acá qué está pasando. En cambio, uno se abre de repente y pasa una talla buena ahí, la sacáis al tiro, te digo, o yo estoy haciendo un gesto así, pasa un mozo, cierra la boca, bueno, que casi te lo metan. Tenéis que estar atento a esas cosas que van pasando. Pero esa es la única diferencia. Y ahora en esto de los café concert, de poder compartir con la gente, ¿el público el que te va instando a contar más chistes o tú sientes que la gente ya va preparada? Que, bueno, No, yo creo que la gente va preparada y tú vas sopesando también. Tú sabes que hay unas sandías caladas que siempre van a funcionar. Y ya yo, 2 cucharadas, ya la papa, no, esto bueno, ya, no es que uno diga, los tengo aquí en la mano, no. Pero tú ya es un público. Es que ¿sabes qué es lo que pasa también? Uno parte con una pata adelante, porque el huevón que compró entrada te quiere ver y sabe lo que tú haces. Entonces, no es que, a ver, ¿qué irá a hacer este weón? Ya parte con eso. Entonces, aparezco y ¡ah! Los weones, entendí ya, ahí uno, puta, qué rico. A mí bueno, tú sabes que hace poco, y eso gracias a Mario, celebré los 50 años en el Caupolicán. Pero yo primero, no me creía merecedor de eso, y segundo, nunca pensé, no, si la gente lo quiere, no, sí, ok, tengo mis detractores, sí, pero nunca tanto a ese nivel. Pero cuando me invitó Leo Caroe ¿cómo se llama? Ay, Movistar Arena, no me anunciaron, yo era un número sorpresa, ¿entendés? Y cuando aparezco, weón, la ovación, esa weá que 12.000 personas que se vienen abajo, yo ahí, chucha, algo está pasando. El mismo Leo me dijo, weón, ¿viste cómo te recibieron, weón? Y no, y además que caminamos por entre medio del público porque hizo otro para que yo actuara en el otro. Fue súper generoso en ese aspecto y me deja solo en un minuto y él se fue. Entonces, recibir ahí, yo dije, puta, la gente realmente me quiere, le gusta lo que hago. Y ahí empecé a pensarlo y esto insistían, hagamos el Caupolicán. Y después empecé a hacer show con otros, con el Slimming, con Álvaro Sala, con el mismo profe, y llenábamos, nos empezó a ir bien, y así que, no, y ya el broche de oro para mí fue el Caupolicán. Realmente fue, no sé si tú supiste, lo viste, no sé, sí, lo pero vi. estaba repleto, repleto, repleto. Mis compañeros fueron súper generosos en aceptar la invitación. Estudios Neverland ¿cómo se llama? De El Edo, lo transmitieron también, o sea, también lo pudo ver gente de todo Chile. Entonces, eso fue bien rico. Y ahí también aparecí, bueno, se había muerto hacía poco mi mujer, entonces yo andaba bien para la cagada. Y yo me propuse, dije, no me puedo emocionar, la gente se viene a reír, y así que yo partí 2 patadas, es como un poquito el primer show que hice después de haber quedado viudo, que fue como los 2 o 3 días, y salí, y dije, no, y se vino abajo el teatro, y yo seguí, hola, ¿cómo están? Y empecé el tiro, voy a dar el pico, la cuestión, no, pero aquí era tanto el aplauso en el comunidad que un minuto, y que no aguanté, pues, weón, y me fui en mierda y me cagué, y le dije, pero 2 cucharadas y chao, al tiro salir de ahí, porque si no... Entonces, es bueno que también esa gente aprendió a ver en mí esa parte que no conocían. Siempre me vieron cagado a la risa, hueveando, ¿entendí? Y también ven al hombre que hay detrás de Don Cárcel, pues, bueno, que vive, que sufre, que tiene dolores, el weón que se caga la onda, ¿te fijas? No es así. Mucha gente decía, este weón le debe pasar hueveando todo el día. No, yo soy refome, weón. Claro, la gente quizás injustamente lo ve en los humoristas, cree que, pero al final también es como el payaso del circo. Sí, po. El público, tú te pintas la cara y vamos para adelante. Exacto. Si en la casa se te está quemando, Sí. bueno, es No, como... a mí muchas veces me tocó salir a hacer reír y yo estaba, pero por dentro destruido, weón.
en muchas ocasiones. Fue repenca. Pero esa weá, bueno, yo gracias a Dios tengo la formación teatral y a ti te meten y te enseñan a separar las cosas y el show tiene que continuar. ¿Entendí? Entonces, han habido casos bien increíbles y el actor ha estado ahí dando la cara. Cuando tú habláis de sandías caladas como chiste, ¿como cuál, por ejemplo? Es que en el show tengo varias sandías caladas, pues, ¿entendía? Y cuento el chiste de los... Pero no te lo voy a contar acá, pero hay un chiste de los pololos, que es cortito, pero entonces yo juego con el público, ustedes son pololos, y algunos Lo juegan... haces parte del chiste, lo Claro, jugáis, y los weones andan medio chuecos a veces, así. No me hacen así, no, no. O no, somos amigos, mentira, weón, y mira el diente que tení, se cagan de la risa, weón. ¿Entendí? Entonces hay otros que no, abiertamente sí, dicen otros se cogen, porque, y les digo, yo no agarro para el weón, yo no me río de la gente, sino con la gente. Y ahí tiro el chiste ese corto y que inesperado, pues, weón, ¿entendí? Entonces, es muy cortito, pero... Y ese para mí es uno de los detonantes, ya, ahora partí. Y antes tengo, también, imagínate, me tiro con un chiste de negro, pues, weón, en este minuto. Pero antes le hago toda una preparación, ¿cierto? Le digo que ahora, puta, es anatema, weón, contar un chiste de negro, te crucifican, xenófobo, conchetumare, ¿entendí? Y yo le hablo, los chistes de negro son re buenos, weón. Y mire, ¿cómo tenemos weones en este país que le cambiaron nombre a la negrita, pues, weón, para no ofender a los negros? Y también le digo, oye, ¿tú crees que en África los buenos no cuentan chistes de blanco? Y esa weá también es racismo, pues. Entonces, y después ya, oye, ¿algún negro aquí? No, no, ya. Y ahí me tiro con el chiste. Y es bueno el chiste, ¿entendí? Pero se cagan de la risa. Y ese chiste de negro no tiene tanto garabato, fíjate. ¿No? Pero el giro es inesperado, entonces eso produce mucha risa. ¿Y no se pueden contar? Es muy largo, pero el de la... Uno corto. El de los pololos, sí, que entra la polola, la pieza del pololo, lo abraza por detrás amorosamente y se da cuenta que el weón tenía la pichula en la mano y con un lápiz de pasta se escribió unos números en la pichula. Ella intrigada le pregunta, oye, ¿y esos números qué son? No, mi amor, no se preocupe, esto es una fecha de vencimiento. Pero mi amor, eso vence mañana. Uy, alguien se la va a tener que comer hoy día. Y ahí la gente se desborda de la risa, pues, weón, ¿entendí? Porque es un fenómeno inesperado, ¿entendí? No pensaban que iba allá la weá. Claro, como también ese chiste que te tuve que dejar de contarlo. Es que bueno, uno te queda expuesto porque es periodista deportivo, nadie quiere andar contando weas, pues, pero cuando invitaron al pololo a comer a la casa de la polola por primera vez, ya habían empanadas. Ya. Entonces, bueno, atento, obviamente, le dice, suegra, estaban exquisitas las empanadas de marisco. Anda a lavarte las manos que eran de pera. Sí. Entonces, cuestión no la puedo contar, ¿cachai? Porque el weón está comiendo y está el perro abajo, y el weón había comido poroto. Y no aguantaba, ¡pah! Se le salió un perro, weón. Y la suegra le dice, Bobby, sale de ahí. Le dice, y el weón, qué rico, le echaron la culpa al perro. Ese, al rato, ¡pah! Se tira otro peo, weón. Bobby, sale de ahí. Entonces, al tercer peo, Bobby, sale de ahí porque te van a cagarle. Tú me decías al principio que no te gusta el fútbol. No, pero ya te di las razones. Yo creo Sí, que claro. yo soy muy malo para el fútbol, siendo que me crié con mis hermanos mayores fanáticos, escuchaban en aquella época en Antofagasta el fútbol por radio, por los relatores de fútbol, porque no había como ahora tanta televisión desarrollada y toda la cosa. Así es que, por eso te digo, pero no tuve... Fui como 2 veces a los clásicos, cuando los clásicos eran Católica y la Chile, más que nada por el espectáculo que se hacía. Y era muy familiar, iban con los niños, era muy bonito, y los cantos que se hacían eran muy jocosos unos a otros. Era una fiesta. Claro, era una fiesta, pero no como ahora, y Pura toda esta cagada. cosa que tú veís, las barras bravas, y cómo te produce algo, a mí me produce mucho rechazo ver eso, y que no pasa nada, po. Lo peor de todo es que sigue ocurriendo, sigue muriendo algunas personas. Y que para alguien que no le gusta el fútbol como tú, si hubiera nacido de repente en Inglaterra, sería otra cosa, porque ir al estadio era una película de cine. En cambio acá, los estadios, viejos. Las canchas, malas. Todo Las malo. entradas, caras. Violencia en los estadios. La gente no va... Resumen, como el pico. Entonces, Sí. es difícil así. Sí. Además que, bueno, ellos pasaron por por las noticias, el caso de los hooligans, pero lo lograron controlar. Entonces yo veo en las noticias, no hay vallas, no hay nada, los hueones pueden saltar y pasa alguna vez, pero no es lo frecuente. Algo te gusta el fútbol, entonces, ¿cachai? No, es que veo, de repente, ¿sabéis por qué me gusta a veces por los goles?
Entendí hacer un resumen de goles, entonces, pero si tú me preguntáis jugadores y de repente veo, por ejemplo, mi hijo, yo no sé a quién salió, tan futbolista, y de repente yo le dije, ¿qué estáis viendo? Estoy viendo un partido, después te llamo, ¿y qué, para quién juega? Brannigan conoce unas weas o de Bélgica. Yo no conozco para nada, pero Cualquier hay gente equipo. que le gusta, disfruta esa wea. Entonces, así como a mí me gusta la música, puede ser. Que está muy de moda la inteligencia artificial. Sí. Le pregunté ayer, ¿cuál es la relación de Don Carter con el fútbol? Lo cagué, weón. Primera vez que no me responde ni una wea. No te puedo creer, ¿qué te dijo? Que no hay relación, pues no, más No que hay ni nada. siquiera un jugador que no me apellido Carter. Dice que hay un tema social, es decir, el fútbol es social y tú también has un trabajo social, porque a partir de tu chiste y todo, la gente va a divertirse. Ya. Pero finalmente yo me doy cuenta, un poco lo que te resumí ahora, es que contigo lo pasan bien. Po, weón. El fútbol chileno, bueno, es para matarse. Po, weón. Claro, ahí puede estar. Mira qué inteligente, yo no lo había visto. ¿Eh? Yo, por ejemplo, de eso no cacho nada. ¿A dónde preguntáis eso tú? Ah, a Siri. ¿O no? ChatGPT es Ya. una plataforma de inteligencia artificial. Pero ahí tenía un tema para Claro. hablarle a la gente. ¿Sí? Claro. El fútbol chileno como el pico. Y así un listado de todas las cosas, todas. Claro. Canchas como el pico. Entrada, tenéis 10. Sí. La selección chilena, ¿cómo juega? Sí, ¿y los dirigentes? Ahí tenía 8. Ahí tenía otro. No, sí, bueno. Así que el puro jado no te va a pasar y chiste. Sí, claro. Oye, y en este ambiente de los actores, ¿tú sentís que hay como envidia? Porque igual tú has dado una vuelta, un giro a tu carrera, pero Sí, bien, pues. sí, sí. Lo que pasa, claro, mucha gente no sabe o no conoció esa parte de actor que tuve, que fue al principio. Entonces cree que yo siempre he contado chistes. A mí me llega a molestar de repente cuando me presentan como humorista. Yo prefiero comediante, porque yo hice mucha comedia también. Pero yo no soy humorista, ¿entendí? Entonces, porque tengo otra formación. Pero no me molesta porque el weón me conoció así y espera eso de mí. Ahora, me ha llegado unas cuestiones, por ejemplo, anda dando vuelta una escena mía en El Padre Hurtado, con, ¿cómo se llama el que hizo Padre Hurtado, el actor? ¿Cómo se llama? Cristian Campo. Cristian Campo, y sacaron de un chiste mío, doblaron, no sé, debe ser la inteligencia artificial, cuando Cristian, como el Padre Hurtado, le da una medallita a la niñita que iba, que era sordomuda, se suponía, conmigo, y yo le digo, oiga, me da una pichula. Entonces, esa weá se ha viralizado. Hay otros que cambiaron una escena que hicieron una teleserie donde van a comprar unos pololos, test de embarazo, y le agregaron otras weas. Entonces, o cuando he salido escenas de, ¿cómo se llama esto? Weón, de la noche, weón, la cosa juzgada, no, con Pinto, pues, Carlos Pinto, ¿cómo se llama lo que El hacía? mea culpa. El mea culpa y Con el otro- humo ahí, y bueno. claro, entonces, bueno, eso también y también han sacado escenas que. Entonces, por ese lado, algunas personas, también hacía otras cosas, ¿entendí? Porque de las obras de teatro no te queda nada, ninguna imagen. Exacto. Ahora podéis sacar donde sea porque te quedan en la retina del teléfono. ¿Y no te han llamado para hacer publicidad? Yo creo que de condones debería ser el sí, rostro, weón. no, yo siempre he dicho de condones o de hoteles. Claro. Claro. Pero sí, hice una publicidad para esto un mes por año, o sea, un sueldo al año así, para la lotería. Perfecto. Súper bueno, ese que me gustó a mí, como he trabajado como cine. Hice otro para Dog Show, una cadena de, de hot dog Ya. que yo, cuando me llama, bueno, yo muy cuico, una metida de pata, pues, bueno, me llama y me dice, hola Juan Callaga, mira, queremos hablar contigo, una reunión, porque queremos hacer un comercial contigo para Choc Dog. Entonces yo le digo, qué bueno, le digo yo, porque tengo un perro y así hacemos canje por alimento de perro. No. Perdóname, me dice, esto no es de perro, esto es una cadena que hace hot dog. Y me fui para ese lado, ya pico, no voy a quedar, weón. Y bueno, quedé igual y toda la cosa lo hice. ¿Qué otro comercial me dice? He hecho como 4 comerciales, ya ni me acuerdo, pues, weón, entonces. Pero nunca, solamente el de la onda de Don Carter lo hice, el de la lotería. Los otros han sido así como. Ese que se hizo para Chop Dog se hizo con puros personajes de la guerra del hambre, algo así, la película, ¿te acuerdas? Sí, claro.
¿Y en teleserie, ahora después de todo este periodo, nunca ha sido para algún... no, lo último que hice, una serial que se llamaba Pulseras Rojas, en Canal 7, muy buena, que se repitió harto también. Pero al principio me llamaron y después me dijeron, ¿sabe qué, don Castro? Me dijo, no, no podemos porque usted, todo el mundo lo cachan por el lado del humor y todo, y el personaje mío era un personaje realista primero y segundo, que no era para comedia. Era un abuelo que nace, la empleada tiene un hijo en su casa y se va, lo deja ahí y él lo cría. Y el cabro después me saca la moto y sufre un accidente y va al hospital y empieza la lucha mía de que yo lo veía como mi hijo, weón, con el cename. ¿Entendí? Era una cosa bien. Entonces, no, me dice, no, ¿sabe qué? Y después me llaman, no, ¿sabe qué? Lo pensamos bien, usted nos va a ayudar para la publicidad. Y efectivamente, porque todo, primera vez que vamos a un cartel en serio y ponía en escena, entonces, sí, ayudó. Y a mí me gustó también salirme de la cuestión de hacer algo serio, ¿entendí? Entonces, porque además este niño era autista, ¿te Ya. fijas? Entonces era... No, me gustó ese papel, fíjate, y se repitió harto. ¿Ah? Yo veo porque cuando Chile Actores te paga, ¿qué weá se repiten? Entonces tú, ahí caché que, o sea, yo pensando que no lo había visto muy poca gente. Eso. Sería tu mensaje a la gente que quiere que ser actor? Porque claro, muchos escuchan y tienen la misma idea de que quizás no da tanto dinero, quizás una cosa más de pasión. Sí. Mira, lo que pasa es que cuando yo entré a estudiar teatro, uno quería hacer teatro. La televisión estaba en pañales y los medios no estaban como ahora. Entendí que se ocupa para tanta cosa los actores y hay tanta publicidad. Entonces, si el compadre quiere llegar a la televisión, que lo tenga bien claro, ¿entendí? Porque nosotros cuando salimos de la escuela mirábamos la televisión como por debajo de la pata. O sea, yo no me voy a vender al sistema, menos al régimen de aquella época. Entonces, pero tenés que seguir viviendo. Te casáis, tenés hijos, y no tenés pega, y te llaman de Canal 7. Bueno, tengo que hacerlo. Pues, bueno. Entonces, a mí me pasó cuando yo entré a Canal 7, muchos de mis compañeros, mire, güey, y después yo los veía a todos esos huevones en las teleseries cuando pasó el 13, todo, porque si no, no podía hacerlo, ¿no? ¿Entendí? Pero yo creo que los cabros jóvenes lo que tienen que hacer es que realmente les guste. Si no, puta, qué lata sería, y no solo en actuación, ¿eh? Le pasa en periodismo, en abogado, todas las weas. Quería estudiar esta wea, puta, juégatela, porque si no vaya a terminar vendiendo AFP, pues, no haciendo otras cosas, ¿te fijas? Y las universidades también son, encuentro que es muy deshonesta la wea. Nadie te dice, weón, el país no necesita más actores, no estudies esta weá. Estudia otra posibilidad. Yo cuando entré a la Chile, yo estudié en la Chile, estaba la Chile y la Católica. Y la Chile abría 25 cupos un año, la Católica cerraba, el otro año abría la Católica y cerraba porque el país no necesitaba más actores, po, ¿te fijas? Y no habían academias y todas las cuestiones como hay ahora. Ahora, pero por todos lados, ¿cómo se llama? Y todas las universidades tienen actuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tantos actores? Ahora yo he tenido la suerte, como fui de otra época, bueno, también cuando salimos nosotros, a mí me pilló el golpe militar en la escuela, entonces se fue mucha gente y quedó un hueco muy grande de actores y nosotros pudimos subir, ¿cierto? El tiraje pudimos hacerlo, pero ahora no es así, pues. Ahora tú ves que la cantidad de cabros nuevos que hay y hay que tener las patitas bien en la tierra también, pues no volverse loco, porque de repente hay hueones que salieron en una teleserie y después pasan como que no, no, para atrás no hay nada. Bueno, Juan, te quiero agradecer por esta conversación, de hacer un repaso y Sí, oye, yo te agradezco, ¿sabes qué? Yo pensé, ¿qué hago de fútbol? ¿Qué hablo? ¿Qué hablar? Porque no tenía idea. Qué bueno que se abran a este tipo de cosas también. sí, Pues, ¿no? eso es bueno. De hablar de todo, hablar Sí, de todo. sí. Y al cierre te quiero pedir un chiste sin censura. Puta, ¿se podrá o no? Dale nomás. A ver, ¿corto o largo? Déjame pensar que no quiero sacar chistes de mi rutina tampoco, sino que... No, no, alguna antigua, Ya. alguna sandía, Ah, esa sandía escalada, ¿qué es eso? sí. Bueno, el chiste ese de el huevón que entra al baño y se pone a mear y mira para el lado y hay un huevón meando con así una corneta pintada de tres colores, blanco, azul y rojo. El huevón queda mirando y le dice, ¿qué te pasa, huevón, que estás mirando? Señor, no, le dice, perdón, soy absolutamente heterosexual, pero me llamó la atención, ¿por qué tiene tres colores la pichula? No, lo que pasa, yo voy a ser honesto, huevón, también le dice, mira, yo soy puto. Y yo arriendo esta wea. Ah, no le puedo creer, le dice. ¿Y cuánto vale el blanco? 50 lucas. ¿Y el rojo? 100. Ah, ya, le dice. Yo ando con 50 lucas, le dice. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, metámonos al baño, le dice.
se mete al baño, weón, se deja los pantalones, y el otro también, y se agacha, weón, afirmado en la puerta, y le pone el blanco. Blanco, 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 y de repente viene un weón que ya se caga, empuja la puerta, lo tira cagando. ¡Ay, me endeudé! Le dice, weón. Eso. Viste que hay un chiste tierno. Tierno, entrador. Y para el 18, tricolor. Exactamente, Además. lo vamos a guardar. Sí. Bueno, Juan, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Aquí termina un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.